Bueno, nos proponemos desarrollar en el curso de la sesión de hoy los siguientes temas. En primer lugar, la conclusión del análisis de los precios relativos fundamentales, que como sabemos, para propósitos macros son tres: el salario real, la tasa real de interés y el tipo de cambio real. ¿Qué es lo que hemos observado hasta este momento? Que si bien se pueden definir los precios relativos fundamentales de una manera inmediata y acotada, no es posible hablar de los mismos sin un sustrato analítico. Lo que hemos hecho con la tasa real de interés ha sido, en primer lugar, definirla como un precio relativo intertemporal que se refiere a las cantidades de producto situadas en un periodo posterior que serían necesarias para comprar una unidad de producto actual, o viceversa si se trata de tasas de rendimiento. Sin embargo, la definición por sí misma no basta para crear un concepto lo suficientemente bien arraigado en el plano del análisis macro. Para ese efecto lo que hicimos fue utilizar algunas hipótesis ad hoc y construir una teoría del interés. Esa teoría es contrastante con otras, particularmente con aquellas que se refieren a la tasa real de interés como la productividad marginal del capital. Por ejemplo, ¿cuál es el caso de la tasa? Ahora vamos a abordar el asunto del tipo de cambio real. El tipo de cambio real puede ser entendido como el volumen de unidades de producto de la economía local que son necesarias para comprar una unidad de producto del resto del mundo. Dicho así, el concepto no entraña mayor problema. Pero cuando se desagregan los elementos que vinculan el tipo de cambio real con el tipo de cambio nominal, aparece un cúmulo de fenómenos que, si no son tomados en cuenta de manera precisa, dan lugar a las distorsiones que hoy todavía existen en los libros habituales de macroeconomía. Se van a sorprender ustedes al ver la manera en que el tratamiento tan superficial del tipo de cambio en los libros de macro da origen a criterios de política económica que son en su generalidad erróneos. Analizaremos problemas, por ejemplo, de devaluaciones o de ajustes nominales que no necesariamente son provocados por los fenómenos a los que ellos aducen en sus diagnósticos. Y la razón fundamental se encuentra en que no está bien sustentado el concepto. Para eso vamos a emplear un modelo contable, sin embargo suficiente para arrojarnos luz acerca de qué es el tipo de cambio real y su vinculación con los fenómenos nominales. ¿De acuerdo? Concluido eso, pasamos al apartado 1.5, intercambio puro. ¿A qué se refiere? Bueno, el fenómeno fundamental para todo cuerpo analítico que considera que la economía es un sistema de mercados, es fundamentalmente un sistema de mercados, es el intercambio. ¿Qué es el intercambio? ¿Por qué el intercambio, concebido de determinada forma, da origen a fenómenos que no son asimilables a los de la distribución? El punto crucial es este: ¿cómo distinguir un fenómeno de intercambio de otro que se ha referido a la distribución? Por supuesto que es inmediata la distinción entre un fenómeno de producción y otro de intercambio, pero no es así, no lo es tan claramente el distinguir un fenómeno de intercambio de un fenómeno distributivo. El propósito del intercambio puro es formarnos en el entorno de un sistema de mercados en los cuales los agentes tienen que tomar decisiones en torno a un estilo determinado de vida y por tanto a la vinculación de ese estilo de vida con decisiones cuantitativas en unos y otros espacios económicos,
y la manera en que esto da lugar a la convivencia social bajo la pauta de un conjunto de costos sociales de oportunidad que son los que hacen compatibles los planes de unos y otros, la cohesión de la sociedad. Entonces, analizaremos el equilibrio general, el intercambio puro y las implicaciones en términos de eficiencia social. Con ello podremos darnos por satisfechos con un concepto lo suficientemente sólido, bien cimentado de intercambio. Habremos comprendido el fenómeno del intercambio. Con ese elemento pasaremos al apartado 1.6, desigualdad de ingreso producto de economía abierta. Hace muchos años, en 85 o 86, publiqué un libro en el que ponía en evidencia que el valor agregado era distinto al Producto Interno Bruto de economía abierta. Porque por entonces, todavía y hoy en día se sigue sosteniendo que el valor agregado es igual al PIB, independientemente de la economía de la que se trate. Si se habla de economía cerrada, el valor agregado es igual al PIB, sin lugar a discusión. Pero también se sostiene esto en economía abierta como una deducción contable simple. Y esa deducción es errónea. Entonces vamos a poner en evidencia por qué es errónea y vamos a trabajar los fundamentos analíticos en un modelo insumo-producto. Arribaremos a una demostración en la que se pondrá en evidencia que el valor agregado más los insumos importados igualan al Producto Interno de una economía cualquiera, abierta. Y de esto se pueden deducir varias implicaciones del corte analítico, que serían interesantes, por ejemplo, para el trabajo aplicado. Una de ellas, la de poder medir los grados de dependencia tecnológica de economías locales, en términos de su utilización de insumos, etc. Muy bien, el propósito de la sesión de hoy, entonces, es por lo menos cubrir estos aspectos. Concluido el apartado 1.6, haremos una reflexión sobre política económica y modelos de desarrollo. Ya tenemos varios elementos para ello. Y pasaremos al desarrollo del primer gran apartado de nuestra formación teórica, referido precisamente a la teoría neoclásica, apartado 2. Comenzamos entonces con Salud. condiciones iniciales. Supóngase la existencia de una economía mundo dividida en dos espacios: la economía local que se supone es pequeña y precio aceptante, y la economía del resto del mundo. Vamos a distinguir a la economía local con el subíndice N para sus variables y a la economía del resto del mundo con el subíndice M en las variables que le corresponden. N y M. N, la economía local, y M, la economía del resto del mundo. ¿De acuerdo? Aplicaremos la siguiente convención. Cuando en alguna variable, no vamos a utilizar esta que voy a escribir, pero voy a ponerla como ejemplo. Si fuese la variable X y nos refiriéramos a XNM, querría decir que se trata de una variable que señala cantidades de algo que se originan en N
y que se destinan a M. O si pusiésemos X, M, N, estaríamos hablando de cantidades de ese algo que se originan en la economía del resto del mundo y que tienen como destino la economía local. ¿De acuerdo? Esta es una convención de la manera en que vamos a utilizar los subíndices. Si hay un solo subíndice, pues quiere decir que esa cantidad de producto, ese precio, se refiere a la economía de referencia. Nada más. Muy bien. Cada una de estas economías, cada economía, produce un único bien. De cuya oferta y demanda se da cuenta contable en cada periodo T, siendo T el tiempo continuo en el que se desarrollan los fenómenos. Hay tiempo continuo. Entonces, esta es una variable definida en el tiempo continuo y se refiere al producto de la economía local. Este es el precio del producto de la economía local. Es el producto de la economía externa o del resto del mundo producto de la economía interna que se exporta. Producto de la economía externa que se importa.
tipo de cambio nominal. M sub n es el volumen de medios líquidos de pago de la economía local. Y partimos nosotros de la hipótesis de que se trata de una cantidad de medios de pago de origen exógeno. Como, bueno, aquí he cometido un error que lo voy a corregir inmediatamente. Esto debería ser phi función de t. Y si ustedes se fijan, estoy omitiendo señalar que esto y esto sean función de t porque en realidad no lo son. Y no lo son desde el momento en que en cualquier instante el Banco Central de la economía local o el Banco Central de la economía del resto del mundo pueden decidir aumentar o disminuir el volumen de sus medios de pago. ¿De acuerdo? Entonces, es el volumen de dinero que existe. M sub n, volumen. Perdón, es alfa sub m. Sub n. Sub n. Sí, enseguida nos vamos a referir a ese parámetro. Sí. Volumen de medios líquidos de pago de la economía externa. Entonces ustedes ya están anunciados de que ninguna de estas dos variables, ni el parámetro, dependen de t. Son estables en el tiempo mientras no haya una fuerza exógena que provoque el cambio en alguna de estas magnitudes. ¿De acuerdo? Fíjense que esto ya nos sitúa en un tipo de cambio que es variable de política económica. Es decir, que puede ser influida por la cantidad de dinero que existe en alguna de las dos economías, es decir, más bien en las dos economías, y por alfa sub n. ¿Qué es alfa sub n? Alfa sub n es el número de unidades simplemente determina, vamos a poner así, determina el tipo de cambio. El Banco Central dice 12 pesos mexicanos por dólar. Entonces, alfa sub n es un número real positivo y es un número puro. No tiene unidades de medida. ¿De acuerdo? Simplemente indica cuántas unidades monetarias de la economía local se tienen que ceder por unidad monetaria del resto del mundo. Si fuese simplemente el promedio sin esto, querría decir que nadie tiene capacidad de decisión del tipo de cambio. Pero al poner una alfa sub n, que es independiente del volumen de dinero nacional y del resto del mundo que existe, quiere decir que puede ser determinado por una autoridad externa. Entonces podríamos hablar de tipo de cambio flotante o de tipo de cambio fijo o semifijo, de flotación sucia, porque hay alguien que determina alfa sub n. Alfa sub n es el parámetro que le da manejo de variable de política a phi. ¿Queda claro? ¿Sí? Perfecto. O sea, es la variable que manipulan los bancos. Exactamente, esa es la variable que manipularía exactamente. Pero solo cuando es fijo, o sea, fijo o semifijo. Claro, si es fijo, puede decir el Banco de México, yo no voy a volver a tocar esto. Esto se mantiene en lo que es hoy. Y si hay cualquier variación, será porque aumento o disminuye la cantidad de dinero con la que estoy definiendo el tipo de cambio. Pero veremos que no son solo esas las variables que tienen. ¿De acuerdo? Esta es una definición de tipo de cambio. En lugar de poner
fin igual a pesos mexicanos por dólar. Esa es una definición que se utiliza en cualquier libro de texto. Tiene varias incorrecciones. La primera de ellas es que arbitrariamente se dice que es un número de unidades monetarias, pero las unidades monetarias no están correctamente representadas. ¿Qué son los pesos mexicanos? ¿Qué es un peso mexicano? Un peso mexicano es una unidad de un volumen determinado de unidades de medios líquidos de cambio, de pago. Entonces, hay que señalar que se trata de medios líquidos de pago, billetes y monedas. Entre billetes y monedas, medios líquidos de pago del resto del mundo. ¿De acuerdo? Entonces estamos representando de manera apropiada, pero esta A tiene que tener también un sentido. Aquí ya lo tiene. Sabemos que Alfa sub n tiene origen institucional y por tanto exógeno a los fenómenos que vamos a representar contablemente. ¿Me doy a entender? Perfecto. Maestro, Dígame. de alguna manera esa relación es una tasa, un cociente entre los volúmenes de medios líquidos de pago entre una economía y la otra. O sea, es un reflejo de alguna manera de la balanza comercial. Muy bien. ¿Sí? Todavía no. Todavía no. Esta es una definición simplemente. Ok. Esta es una definición. Pero lo que vamos a ver enseguida será el resultado de la balanza comercial. El análisis que vamos a efectuar se basará únicamente en la balanza comercial y sin mayor complejidad en términos de las relaciones de compra, venta, de incorporación de insumos importados en el Producto Nacional y muchos menos. Vamos a hacer el análisis más inmediato y habitual posible. Y pese a ello vamos a poner en evidencia varios errores que subsisten en los libros de texto de macroeconomía. Este es un modelo que propuse desde hace muchos años para proponer conscientes. Lo mismo que los de intercambio público. Bueno, entonces, apartado 2, hipótesis. Relación oferta global, demanda global de la economía local. Bueno, muy bien. Partimos de una relación contable que nos dice que por el lado de la oferta global tenemos la suma del Producto Interno Bruto de la economía local más sus importaciones. Y que con esto, con este volumen de recursos, se satisface la demanda de la economía local
de Producto Nacional más la demanda de la economía externa de Producto Nacional. ¿Le doy a entender? La última parte, Sí, por favor. es el Producto Interno Bruto más las importaciones igual al consumo más la inversión más las exportaciones. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Consumo Aquí se encuentran contenidos de consumo y la a la inversión. inversión. Ok. Y como no estamos hablando de una economía intervenida, nunca dijimos que había gobierno, Ajá. entonces son el consumo y la inversión privados. Ajá. ¿De acuerdo? Ay. Es QNM. PN. P sub N, güey. PN. La de la demanda. MN igual a PN sub N. QNN. N. Porque es local. M. NN más precio Perdón, nacional. el tercero es P sub N. P sub N Ajá, sub. del Producto Nacional que se queda en el país. Ese se queda en el país. Claro. Y el Producto Nacional que se va al resto del mundo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Sí? ¿Queda claro? Muy bien. Bueno, en este concepto está implícita la siguiente relación. Aquí se me olvidó poner la T. Maestro, en la ecuación 1, Sí. en la primera parte está ¿En el medio izquierdo? no, del lado derecho, después de la igualdad, ahí el primer término, ahí está implícito consumo más inversión. Así es. Ah, Estamos hablando de que todos los usos que se le dan al Producto Nacional están contenidos aquí. mucho gusto. Entonces puede decir que la absorción Ok, local. ¿De acuerdo? sí, gracias. Muy bien. Ahora ya hemos dado paso a otro concepto. Es decir, el saldo de la balanza comercial. El saldo de la balanza comercial. ¿Qué nos dice esto? La cantidad de producto para nosotros hasta este punto es un dato, porque no tenemos una teoría de la producción. Entonces, se supone que U sub n es un dato. ¿De acuerdo? Siendo esto así, ya podemos lograr algunas conclusiones interesantes. ¿Qué sucede si la economía local compra más de lo que vende? Es decir, si esto resulta negativo, Hay un déficit. hay un déficit. ¿Qué resulta? ¿Cómo impacta el déficit a esta economía?
Bueno, Bueno, lo que nosotros podríamos decir lo siguiente: si hay un déficit, evidentemente con esta cantidad de producto, la única posibilidad de resolver ese déficit será con un saldo favorable en la balanza local, ¿no? sí, es decir, ¿cómo impactará a la absorción interna? Reduciéndolo. ¿Qué sucedería si esto fuese superavitario? Está produciendo más de lo que... No, la producción. Ajá, 60. Esto es un dato. Sí. Importa más de lo que Esto es un dato. Entonces, lo que suceda aquí necesariamente tendrá que compensarse con esto. Exacto. ¿De acuerdo? O puesto en otros términos, quitamos este paréntesis para no confundirnos. Y decimos, el producto, esta suma, tiene que equilibrarse con esto. Necesariamente. Sí. Bueno, ustedes podrán hacer deducciones varias. ¿Qué sucede si esto crece por encima de esto? Incrementa el consumo nacional. Incrementa la inversión. ¿Incrementa el consumo nacional? También inversión. Bueno, llamémosle a todo esto consumo más inversión. ¿De acuerdo? La absorción interna. ¿Se incrementa? Si hay un déficit, Sí. pues si PN, QN, Este es un dato. pero está fijo, ¿no? Esto está fijo. Ok, Exactamente. pues entonces si hay un déficit acá, Hagan de cuenta que esto es 100. 100, Ajá. 50 y todo esto suma 50. ajá. Ajá. Si suma 50 es porque hay un superávit o un déficit. Superávit. Perfecto. Si ese 50 se hace 0, ¿qué pasa con esto? Se vuelve Se 100. sube a 100. ¿Qué sucede si esto se hace menos 50? Se sube a 150. ¿Qué nos está indicando eso entonces? Que los déficits están asociados a qué? El consumo. Con incremento en el consumo y la inversión. Exactamente. O sea que los déficits están asociados a incrementos en la absorción interna y los superávit a disminuciones en la absorción interna. ¿Sí? Interesante observación. Perfecto. Si nosotros consideramos que la población es estable, para una economía que produce de manera estable este volumen de producto, y así definido está también en términos de valor, ¿qué significaría elevar el consumo per cápita de esta economía? Incurrir en superávit o en déficit. Un déficit. Solo incurriendo en déficit, una economía que no crece eleva su consumo per cápita. ¿Correcto? ¿Me doy a entender? Entonces ya estamos hablando de otro concepto, de otra implicación. Hay un efecto social de los superávit o déficit. O bien, el costo social de elevar el producto por habitante será el de sostener un déficit Déficit más alto. o un superávit. Bueno, ¿en qué caso podría sostenerse un déficit o un superávit en una economía de esta naturaleza? ¿Cómo se pagaría el déficit? Contablemente esto cuadra. Sin embargo, en términos de disponibilidad de divisas para pagar el déficit, en alguna parte debe existir un volumen de medios líquidos de pago para cubrir ese hueco financiero. ¿Correcto? Exactamente. Entonces, sí, estamos hablando de un problema que no está reflejado en estas ecuaciones, pero que está implicado por ellas. Si hay superávit, habrá capacidad de acumulación de reservas. Si hay déficit, habrá necesidad de contar con reservas del pasado para cubrirlo. Si no existen reservas, exactamente, implicará deuda. ¿Me doy a entender? Perfecto.
y a la vez si hay deuda de ese producto, hay que pagar un servicio de la deuda que disminuye todavía más la disponibilidad para consumo interno. Claro, lo que estamos diciendo es correcto lo que usted dice. ¿En qué medida es sostenible el elevar el consumo per cápita en economía local con un déficit que no tiene sustento financiero? ¿De acuerdo? ¿Me doy a entender? Perfecto. Entonces, vamos a plantearnos como un escenario que se supone, en términos de política económica, deseable, que es el de estabilidad. Estabilidad. Pero para eso, de esto, vamos a... Las hipótesis son estrictamente contables. Ahora vamos a hablar de los resultados del modelo. Nuestro análisis ha de versar en términos de estabilidad. Y para nosotros, la estabilidad consistirá en la prosecución de equilibrio en la balanza comercial. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no necesitamos acumular reservas, ni necesitamos pedir prestado, entonces no tenemos ninguna implicación financiera de los flujos reales. ¿De acuerdo? Hacemos que los flujos reales se sostengan por sí mismos, no invaden el campo financiero ni son invadidos por ese. ¿Queda claro? Entonces, para nosotros, estabilidad significará simplemente equilibrio de la balanza comercial. Perfecto. Entonces, siendo la expresión formal de nuestro objetivo de la estabilidad. Siendo esta la expresión formal de la estabilidad, planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué magnitud de phi de t garantizará la estabilidad, considerando que las variables... Disculpe, Dígame. la tercera ecuación es la balanza comercial, ¿verdad? Esta sí, Sí, es la balanza. entonces no estaría mal el subíndice del primer término, el PNT. Ah, sí. Es correcto, gracias. Es NM. Muchas gracias, Cristian.
dado que cada variable tiene una trayectoria específica e independiente de las demás en T, ¿qué magnitud decide T, o sea, qué tipo de cambio nominal garantizará la estabilidad considerando que cada variable del sistema tiene una trayectoria que es independiente de las demás? ¿En qué medida podríamos nosotros decir que esas trayectorias no son independientes? En la medida que construyamos teorías de causa y efecto, en cuyo caso diremos la trayectoria de esta variable depende de lo que pasa con esta otra. Por el momento no tenemos nada de eso, salvo deducciones como esta que hemos hecho libremente. ¿Sí? Perdón, considerando que cada variable tiene una trayectoria específica e independiente de las demás en tiempo continuo. ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a partir de partir de 3 tenemos lo siguiente. Phi de T será igual a P sub n de T entre P sub n T U sub n n T U sub n n 4. Esa será la expresión del tipo de cambio nominal. ¿Qué dice la teoría habitual? Dice, el tipo de cambio nominal posee dos componentes. Un componente nominal o monetario y un componente real. Al componente real se lo denomina relación real de intercambio. Es decir, el volumen de producto nacional que hay que ceder para acceder a una unidad de producto importado, generis paribus, la estabilidad de precios. O bien, se dice, si nosotros suponemos que la relación real de intercambios es estable porque está estructuralmente determinada, entonces las variaciones en el tipo de cambio nominal se deberán únicamente a las variaciones en precios. Y de eso se obtiene algo que se conoce como la hipótesis de paridad de poder de compra. Es decir, que el tipo de cambio nominal tendrá que ajustarse según los diferenciales de inflación. ¿Correcto? Enseguida vamos a ver eso con un poco más de detalle. Pero eso entraña una hipótesis. ¿Podría repetir cómo se llama cada componente? ¿Cómo no? Este simplemente es el componente nominal o monetario del tipo de cambio nominal. Y este es el componente real del tipo de cambio nominal, que también se llama relación real de intercambio. Gracias. ¿El Q es relación real de intercambio? Q sub el volumen de exportaciones Ajá. por unidad de importación se llama relación real de intercambio. ¿De acuerdo? Para ser un poco más específicos, vamos a hacer la siguiente consideración. Pondremos aquí caso habitualmente considerado en los libros de texto. ¿Cuál es el caso habitualmente considerado en los libros de texto?
Supóngase que Q sub n n t entre Q sub n n de t es constante. Constante, coma, de origen estructural. Al decirse de origen estructural, se supone que no varía en el corto plazo. ¿De acuerdo, Esteban? Sí. En el corto plazo se mantiene el asunto sin cambio. Muy bien. Entonces, diferenciando 4 y dividiendo el resultado entre 4, se obtiene lo siguiente. Y si pueden hacer en sus cuadernos y cálculos, sería mejor, ¿no? Ustedes paso a paso. Es decir, phi variará estas con minúsculas. Aquí el puntito quiere decir tasas de variación. Esta será la número 5 y esta la número 6. Y los libros de texto normalmente arriban a esa conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que para conservar la estabilidad, es decir, el equilibrio en la balanza comercial, el tipo de cambio nominal tendrá que variar según los diferenciales de inflación. Si la inflación en el país es más alta que en el resto del mundo, el tipo de cambio tendrá que variar en ese porcentaje. ¿Me doy a entender? ¿Sí? 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 Muy bien. Luis. Cristo. Luis. Sí, es correcto. Ah, ¿usted es Luis también? No, ya, Cris. Ah, sí. Luis. Sí, No. ¿No? El tipo de cambio va a fluctuar en relación a que el nivel de precios en la economía nacional pueda variar en relación a la economía internacional, o que ese diferencial debe tener alguna magnitud. No. En realidad esto puede ser positivo, nulo o negativo. Si la inflación de la economía local iguala a la del resto del mundo, el tipo de cambio nominal igualará al tipo de cambio real. Eso lo vamos a poner enseguida aquí. Es P punto, ¿verdad? P es N. Sí, todos son puntitos. P puntito es la variación. ¿Pueden hacer, por favor, podrían ustedes diferenciar esto, por favor? O sea, ¿la pregunta es técnica o es un asunto conceptual? No, es conceptual, profe.
Bueno, lo que esto significa es que las variaciones en el tipo de cambio nominal para conservar la estabilidad en balanza comercial deberán ser tales que igualen a la diferencia de inflación de la economía local con la economía del resto del mundo. Eso para preservar la relación real de equilibrio. Para preservar el equilibrio en balanza comercial. ¿No? Entonces, si la inflación de la economía local es más alta que la del resto del mundo, habrá que elevar el tipo de cambio. Si la inflación local es inferior, que es lo que le está pasando a Venezuela y todo el mundo discute, ¿no? Dice, bueno, Venezuela se está yendo a devaluación, pero aceleradamente, está forzando su tipo de cambio, lo que le acaba de suceder a la Argentina. Entonces, todo se refiere al diferencial de inflaciones, cuando no se consideran componentes estructurales. Recordemos que estamos bajo la hipótesis de que los componentes estructurales se mantienen sin cambio. No tenemos una teoría de por qué se importa ni por qué se exporta. Suponemos que los determinantes de las exportaciones y de las importaciones son ajenos a esta consideración. Solo discutimos tipo de cambio. Entonces, el Banco Central tendrá que seguir esta regla para preservar el equilibrio de balanza comercial. Entonces, diremos, el tipo de cambio real es tipo de cambio real de equilibrio. Siendo entonces, la relación entre tipo de cambio real y tipo de cambio nominal será sencillamente esta. Cuando se logre que la inflación interna iguale a la inflación del resto del mundo, diremos que el tipo de cambio nominal iguala al tipo de cambio real. Si la inflación externa es mayor que la inflación interna, estaremos sujetos a constantes devaluaciones. Si la inflación interna es inferior a la externa, entonces fortaleceremos el poder de compra de la economía local. Entonces revaluaremos el tipo de cambio. Es decir, disminuirá el tipo de cambio. Si punto y la segunda. Ah, claro. Porque se diferencia. En otras situaciones, o sea, es la diferencial entre la exacto. Sí conoces estas definiciones. ¿Sí? Bien. Entonces les pido por favor que hagan ustedes, que hagan la diferencial de este cuestionario en sus cuadernos, para que tengan el procedimiento completo. O bien, lo que pueden hacer es aplicar logaritmos natural a uno y otro lado y diferenciar, y el resultado va a ser inmediato. Pero háganlo por favor durante 5 minutos. Perdón, doctor. En Sí. la 7, ¿cuál es la inflación? En la 7, Sí. ¿cuál es la inflación interna y la externa? Aquí está. Ah, ok. Es decir, esto equivale de aquí podemos lograr una conclusión, otra conclusión interesante.
Supongamos que el Banco Central se propone seguir una política de tipo de cambio fijo. Muy interesante. Tipo de cambio fijo. Supongamos que el objetivo del Banco Central es un tipo de cambio. Bueno, aquí otra vez estoy cometiendo algunas omisiones que voy a corregir en mi oración. ¿De acuerdo? Esas omisiones son estas. Ahora sí. ¿De acuerdo? Muy bien. El objetivo del Banco Central es mantener tipo de cambio fijo. Tipo de cambio fijo. Entonces, sucederá lo siguiente. El objetivo tipo de cambio fijo será igual al tipo de cambio real dividido entre 1 más pi. En otras palabras, si el objetivo es conservar el tipo de cambio real de equilibrio, el tipo de cambio nominal tiene que variar. Si el objetivo es conservar el tipo de cambio nominal fijo, el tipo de cambio real se alterará. ¿Me doy a entender? Porque estos procesos no son controlables. No se controlan, no es lo mismo jalar un cochecito de la cuerda que empujar con la misma cuerda. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Entonces, tipo de cambio fijo significa tipo de cambio real variable. Tipo de cambio real fijo significa tipo de cambio nominal variable. Muy bien. ¿Me siguen hasta ese punto? Hagan por favor el cálculo de las diferenciales. Tipo de cambio nominal fijo implica tipo de cambio real variable. Claro, tipo de cambio. Usted quiere conservar el equilibrio en la balanza comercial. ¿De acuerdo? Para conservar el equilibrio en la balanza comercial, está suponiendo que las corrientes de exportación y de importación se mantienen en proporción, sin cambio. Entonces, lo que tiene que evitar es que su tipo de cambio provoque que se abaraten las importaciones o que se encarezcan las exportaciones. Porque si se encarecen las exportaciones, exporta menos. Si se abaratan, exporta más. Si se abaratan las importaciones, compra más producto importado. Si se encarecen, compra menos. Entonces quiere mantener parejo el poder de compra del producto nacional sobre el del resto del mundo. Para eso tiene que hacer variar los precios, el tipo de cambio, de manera que la relación real de intercambio se conserve. Entonces, tipo de cambio nominal que varíe según los potenciales de inflación será la condición para preservar las condiciones estructurales, para que el tipo de cambio real se conserve. ¿De acuerdo? Bueno, durante 5 minutos, por favor, trabajen los aspectos técnicos. Es muy importante que ustedes
Un minuto más. ¿Listos? Sí. Muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar al caso más general. Escapemos de este que es el caso desarrollado en los libros de texto. Vamos a dejarlo de lado. Volvemos a nuestra ecuación. Pongamos aquí caso general. Caso general. Doctor, Dígame, ¿puedo contar con algo? por favor. Allá en Bolivia Sí. tuvimos la experiencia de ese ejemplo de la Fórmula Azul, que hubo un tiempo en que Argentina más que todo estaba elevando mucho su tasa de inflación, y eso como país no estaba afectando porque allá vino el fantasma de la inflación importada que le decían. Y es que en Bolivia también estaba habiendo procesos inflacionarios y era porque importaban muchos productos de Argentina. Entonces lo que hicieron para alivianar un poco este fenómeno de estas inflaciones, bajaron el tipo de cambio, siguiendo la regla que estábamos viendo justamente. Y bueno, es un fenómeno que ahora que se han elevado el precio de los commodities, afecta a muchos países. No sé si acá les afecta también de esa manera. Por supuesto que sí. Fíjese que no se va a poder ver en este modelo, porque esto solo nos sirve para apercibirnos del concepto de tasa de tipo de cambio real, no realmente para construir una explicación. Vamos a ir un poco más allá de esto. Vamos a dejar de lado eso y vamos a plantear en este modelo una explicación algo más profunda que nos va a poner en evidencia que el fenómeno tiene raíces estructurales y raíces coyunturales que no se pueden ignorar, ni en el corto plazo, ni mucho menos en plazos prolongados. Pero lo que les puedo comentar es lo siguiente: el grado de dependencia tecnológica determina la inflación estructural tanto como la inflación que vamos a llamar coyuntural, en el siguiente sentido. Una economía que importa grandes volúmenes de insumos, maquinaria y equipo traslada automáticamente la inflación que contienen estos productos a los productos nacionales en los cuales se incorporan. Le pongo los casos de Brasil y México. El caso de México es el que mejor conozco. Entre el 87% y el 92% de las importaciones totales se refieren a insumos, maquinaria y equipo. Y solo entre un 13, un 8, 7, 8% y 13% a importaciones para consumo final. Entonces, imagínense ustedes lo que sucede cuando la inflación en el resto del mundo implica la elevación de los bienes, de los productos importados
que se utilizan como insumos y de la maquinaria y la industria mexicana no funciona sin esas importaciones. Entonces se puede decir que hay un elevado grado de inelasticidad en las importaciones. Es decir, que cualquiera sea el precio, se van a comprar esas cantidades. Se elevan los precios en el resto del mundo o se devalúa en México, no importa. Automáticamente se incorpora esa elevación de los precios al precio del Producto Nacional. Entonces, a mayor componente importado, mayor impacto estructural, inflacionario, proveniente de las importaciones a los precios nacionales. Esa es la inflación estructural. A la inflación estructural le sigue la inflación coyuntural. Usted produce artesanías y resulta que sus artesanías tienen muy poco componente importado. Si acaso el hilo, porque es hecho con cáñamo chino, las agujas, pero lo demás pues es producto, mano de obra e insumos nacionales. Pero resulta a su vez que forma parte de un segmento de un segmento de actividad productiva que está estrechamente vinculado con el mercado interno y no está dispuesto a perder ni espacios de mercado ni capacidad de reposición de sus propios activos. Entonces ve que las industrias que tienen alto componente importado aumentan sus precios en X% y usted persigue que su relación de intercambio en términos reales se mantenga constante, eleva también los suyos y da lugar a la inflación de inversión. Hace cerca de poco antes del Tratado de Libre Comercio en 1990, en México, un 1% de devaluación en el tipo de cambio se convertía en 1% de inflación en aproximadamente un año y medio. Hoy tardan menos de un mes. Es decir, un 1% de devaluación se convierte, de variación en el tipo de cambio, se convierte en 1% de inflación en menos de un mes. El traslado tipo de cambio e inflación es mucho más rápido. Esa rapidez se explica por muchas razones, pero fundamentalmente porque la dependencia tecnológica ha crecido en lugar de haber disminuido. El caso de Brasil es algo distinto, porque la dependencia tecnológica ha disminuido considerablemente. Entonces, el porcentaje de insumos importados que utilizan para sus productos ha bajado. Y eso ha sucedido a Bolivia también. Bolivia está con una estabilidad cambiaria impresionante y ha dado lugar a una sustitución tal de insumos que se utilizaban para efectos de minería, explotación del sector primario, sector agrícola, que no tienen el efecto de sus precios que tenía hace 15 años. Es decir, la variación de 1% al alza en el tipo de cambio hoy seguramente se convierte en un 1% de alza en los precios en 4 o 5 meses, porque el componente importado es muy pequeño. En México esa sensibilidad ha crecido tremendamente, aparejado el fenómeno a la elevación de la dependencia tecnológica de la economía nacional. Entonces, en resumen, se puede decir que el grado de dependencia tecnológica implica la celeridad de traslación de la devaluación a los precios. A mayor dependencia tecnológica, mayor rapidez de transferencia de devaluación a precios. A menor dependencia tecnológica, menor transferencia. A lo mejor eso aclara un poco. No, sí. Así es. Hay el coeficiente pass-through acá. ¿Perdón? El coeficiente pass-through Sí. debe ser elevado acá. Por supuesto que sí. Exactamente, pass-through. Quiere decir, decimos el traspaso. Entonces, el traspaso de la refinación activa de combustibles, correcto. Es eso. Hay economías en las que el componente importado es tan elevado que prácticamente, bueno, el caso del Ecuador es dramático. Se dolariza y tras la dolarización su tasa de inflación es mayor que la de los Estados Unidos. ¿Cómo se explica? Ya no se explica por componentes monetarios, se explica por componentes estrictamente estructurales. Es decir, la dependencia tecnológica hace a que los precios internos crezcan más rápidamente que los precios externos.
Entonces, en la medida en que decrezca la dependencia tecnológica, disminuirá el coeficiente pass-through, como dice usted. ¿De acuerdo? Muy bien. Caso general. ¿Algún otro comentario o pregunta sobre este asunto? ¿No? ¿Ha quedado claro hasta este punto? Yo solamente quería imaginar una situación de inflación en el caso mexicano y dadas las reformas energéticas. Así. Se supone que bajo lo que anuncia el gobierno de una modernización tendría que llegar a ese punto de no dependencia, ¿no? O viceversa, fuera el caso. Si se depende tanto de tecnología del resto del mundo, ¿tendríamos procesos inflacionarios más altos? Bueno, México es un país cuya dependencia tecnológica ha crecido dramáticamente durante los últimos años. Y el problema de la reforma estructural en el sector energético no solo no cambia nada, sino que agrava profundamente el problema. Lo voy a explicar muy rápidamente y en los siguientes términos. El gobierno anuncia que el problema fundamental de México es el de aprovechamiento de una ventaja que tiene hoy y que en muy poco tiempo va a dejar de tener. Y es la de poder comercializar grandes volúmenes de energéticos fósiles. Dentro de 30 años, dicen, ya nadie va a utilizar gasolinas o querosenes provenientes del petróleo, sino que estos energéticos habrán sido sustituidos por otros. Por tanto, tenemos que acelerar la capacidad de exploración, de explotación y comercialización de los recursos de petrolíferos que tiene México. Y para eso, la única vía es la inversión extranjera directa, porque los extranjeros tienen la tecnología y tienen los recursos. Bueno, en primer lugar, considero que el diagnóstico es incorrecto. ¿Por qué? Supongamos que este fuese un barril de petróleo, o cientos de miles de millones de barriles de petróleo que se comercializan a lo largo de un año en la economía del mundo. De cada barril de petróleo, dependiendo de la tecnología del aparato productivo, un porcentaje determinado, dependiendo de la tecnología, un porcentaje determinado se utiliza como derivados. ¿Dónde están presentes estos derivados? Pensemos simplemente en una unidad, un coche, una unidad de transporte. Las llantas, la carrocería, las pinturas, los lubricantes, ¿no? Los interiores, las vestiduras. Es decir, el componente proveniente de los derivados del petróleo que forma parte del coche es altísimo. En segundo lugar, la presencia en el pizarrón, en los solventes, en la ropa que cada uno de ustedes porta hoy, en las bancas, prácticamente toda la industria depende de los derivados del petróleo. Lo que significa que esta parte que se refiere a los energéticos financia o abarata la utilización de los derivados. Supongamos que se sustituyera el volumen de energéticos que provienen del petróleo. Lo que eso significaría que con la producción de los derivados tendría que pagarse el total de cada barril de petróleo, cosa que no se hace hoy en día. Es decir, el producir los energéticos abarata los derivados. ¿Me doy a entender? Entonces, mientras se sigan utilizando los energéticos del petróleo, se abaratarán los derivados. El petróleo es insustituible por sus derivados. Y los derivados van a seguir siendo utilizados de aquí a los próximos 300 años. Porque son mucho más baratos y eficientes. Hay nuevos materiales, polietilenos, poliestirenos, hay otros derivados del carbono que vienen con nuevas tecnologías, materiales de una innovación tecnológica impresionante. Todos derivados del petróleo, porque son derivados de carbono. Entonces, el petróleo va a seguir siendo insustituible, necesario y estratégico para cualquier economía. Entonces, el argumento de que se nos va a acabar la oportunidad de comercializar aquello que se está sustituyendo es falso.
Por el otro lado, cuando se trata de una industria rentable, que a usted le ofrece un negocio rentable y sabe que la rentabilidad le permite a usted adquirir deuda y pagarla, se endeuda y paga y se hace del negocio. Si usted tiene el propósito de formar una clase empresarial pujante con oportunidades de iniciativa, le abre el espacio petrolífero al capital nacional y a los empresarios nacionales. Y entonces impulsa la industria con el propósito de que el sector privado se haga cargo, porque no tiene por qué ser el sector público, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pero abra usted las oportunidades de financiar proyectos que son de por sí rentables. Pero si usted, en lugar de hacer eso, le cierra prácticamente la puerta al capital nacional y abre al capital extranjero, lo que está haciendo es un acto de traición a la patria, evidentemente. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque está vendiendo oportunidades que podrían ser aprovechadas por los nacionales sin ningún argumento que sustente su decisión y que sea favorable a los más elevados objetivos de bienestar de la sociedad, que le ha dado el poder de decidir eso. ¿Pueden entender? Sí. Bueno, en términos tecnológicos, la utilización, el uso de los derivados pasa primero por su producción. ¿Cuántas nuevas refinerías se han producido en México durante los últimos años? Ninguna sola. Y las que había se malbarataron. La cangrejera, que había costado 13.000 o 14.000 millones de dólares, se vendió en 3.000 millones de dólares. Se abarató. Y México compra la mayor parte de los derivados del petróleo del resto del mundo, porque no tiene capacidad de producción para ellos. Entonces, lo que se está haciendo con la reforma energética es destruir las posibilidades de progreso tecnológico de la economía nacional. No existe ni un propósito de fomentar el progreso tecnológico, ni mucho menos de dotar de oportunidades a la industria que va a requerir de los derivados. ¿Qué sector de la industria no necesita de los derivados del petróleo? ¿Qué industria en el mundo no necesita de los derivados del petróleo? La NASA, la industria aeroespacial, hoy en día, por supuesto que depende de la industria de la guerra, dependen por completo de los derivados del petróleo. Entonces, es un argumento totalmente falso el de señalar que los energéticos tienen su última oportunidad de realizarse por ser fósiles, porque van a ser sustituidos. Cuando sean sustituidos, ojalá lo sean, se encarecerán los derivados del petróleo, pero se van a seguir utilizando y seguramente se separará de cada barril de petróleo lo que es energético y los derivados, y los energéticos se tendrán que volver a reinyectar al subsuelo, creando una especie de bombas latentes. Pero eso se va a tener que hacer así. No existe hoy en día ningún producto que sustituya al petróleo, tanto por el lado de los energéticos como por el lado de los derivados. Pero como no es un asunto de mi especialidad, no tengo comentarios muy profundos que hacer sobre eso. Una cuestión muy técnica, ¿no? O sea, Eso la parte tecnológica, o sea, si México realmente tiene la tecnología como para hacer ese tipo de utilización de los recursos, o sea, difícil saber. O sea, imaginen que las petroleras estadounidenses son las que tienen el mayor capital y la mayor tecnología para poder aplicar esa extracción de manera eficiente. Por supuesto. Entonces, Estados Unidos tiene los intereses puestos en México, sí, y en su siguiente paso en Venezuela. sí, quien sea que Entonces, sea. mientras más se equivoque Maduro con su política económica, más cerca va a estar Estados Unidos de lograr sus objetivos, de controlar el petróleo. Entonces, esto responde a cuestiones, en este caso, de política, más allá que de economía, ¿no? Pienso que responde principalmente a un problema de corrupción. Es decir, nadie puede tomar una decisión de esa naturaleza si no tiene claramente definidos sus objetivos de lesa patria. O sea, si sus objetivos superiores, miren, las decisiones que se han tomado muestran que el corazón de los políticos no está puesto ni en la sociedad mexicana ni en la industrialización del país, sino en los intereses extranjeros. Claro que sí. Sí,
Sí. Entonces hay que decirlo tal cual. O sea, igual, por ejemplo, bueno, yo me imagino, no estoy especulando, pero entre la gente de arriba del gobierno se pusieron de acuerdo con, ya eso ya tiene de años seguramente, con algunos gringos empresarios poderosos. Las petroleras se ponen de acuerdo y dame tanto y yo te doy el petróleo. Por supuesto. O sea, es obvio, pues, o sea, es un negocio millonario, entonces, por abajo del agua, no sé, a los gobernantes les dieron o sea, ¿cuál tú que $1.000 millones o unos $10.000 millones pudo haber sido el contrato por debajo del agua que se tuvo que haber hecho? Porque de otra manera, ¿cuál interés? Por supuesto. Sí, o sea. Por supuesto, es decir, esto se conseguirse a comprar. Sí, está compradísimo. Claro. Así como sucedió con el gobierno. Si no, ese es un grave problema de la democracia. Con la mano derecha se reciben recursos para financiar las campañas y se adquieren compromisos. Y con la izquierda se promete. ¿Para qué? Para conseguir los votos. Entonces, ¿a quién se le va a cumplir? ¿A quién se le prometió? ¿O a quién de quien se recibe el financiamiento? Claro, subo con los votos y les cumplo a aquellos que me han financiado. Eso es lo que está sucediendo. sí, Ahí están los resultados. He hablado con físicos ahí de la Universidad Veracruzana, pues bueno, pues donde vengo, y lo que me contestan es sobre ese tema, o sea, no es para nada erróneo lo que usted piensa. Lo que me contestan es, aparte creen los políticos que solo sirve el petróleo para prenderle fuego. Exactamente. Por supuesto. Por supuesto, esta es la idea que tienen ellos, ¿no? Solo sirve para eso. Entonces, tenemos que apurarnos, ¿no? Hay que vender el petróleo lo más posible. Todo lo que tenemos sirve solo como energía. Y la mayor parte de la gente piensa que es así. Lo cual es completamente falso. Los principales usos del petróleo no están en la energía. Porque ya tenemos fuentes que sustituyen al petróleo. Lo que sucede es que sigue siendo barato para ese propósito. Pero su baratura está asociada al hecho de los múltiples usos que tienen sus derivados. Piensen todos los derivados que tienen los polímeros. Simplemente fíjese las lámparas, las cortinas, las fibras textiles. ¿Dónde no está el petróleo? Ahora se va a producir el grafeno, que es un producto de alta resistencia y que ofrece horizontes de desarrollo de productos, por ejemplo, en la medicina, en la industria aeroespacial, etcétera, etcétera, insospechables. Provienen del petróleo. Entonces, ¿de qué hablamos? y los 90 pues son lo mismo, o sea, privatizar con Salinas, ¿no? Privatizar, o sea, ahí se pudieron. Claro. Y igual ahorita lo único que da el petróleo y ya lo privatizan, ya lo vendieron. Así es. Ahora, lo que nosotros debemos comprender a través de cursos como este, a través de la teoría económica, es cuáles son los mecanismos de la conducta humana que conducen a este tipo de decisiones y cuáles son las alternativas para revertirlas, porque existen. ¿Me voy a entender? Entonces, en mi muy limitada posibilidad de opinar en este sentido, pues, el argumento técnico no tiene ningún sustento y el argumento político es una traición a los altos intereses de la sociedad. Bueno, entonces, el caso general. Volvamos a nuestra ecuación phi de t igual, no recuerdo cómo es, p n de t es n t exportaciones entre importaciones. Esta será para nosotros, bueno, 8 es la número 9 y esta es la ecuación número 10. Entonces nos vamos a apartar de la deducción previa. Y ¿perdón? ¿Cuál es la cuarta? Ah, sí, pero en la secuencia, esta que es igual a la 4 es nuestra ecuación número 10, la expresión número 10. La retomamos, ¿de acuerdo? Entonces, se define peso NT. Fíjense ustedes, estas
definiciones ya tendrán un componente de teoría. Una, lo que conocemos como la teoría cuantitativa del dinero. Recordarán ustedes que en la teoría cuantitativa del dinero se dice que el volumen de medios líquidos de pago multiplicados por la velocidad de circulación de cada una de sus unidades es igual al nivel general de precios multiplicado por el volumen general de transacciones. ¿Sí? Esa es la ecuación cuantitativa. Ecuación cuantitativa. Supongamos que la velocidad de circulación del dinero es igual a 1. Es decir, que cada unidad de medios líquidos de pago da lugar a una y solo una transacción, José. ¿De acuerdo? Entonces, cada B ha de ser igual a 1, es una simplificación. Podría ser 3 o 10, pero no ha de trascender, no ha de cambiar. En segundo lugar, supondremos que el volumen de transacciones es exactamente igual al volumen de producto, cualquiera sea el origen del producto, nacional o importado. Es decir, que cada unidad de producto da lugar a una y solo una transacción. Entonces, U es igual a T. ¿De acuerdo? Con esas simplificaciones tenemos ¿Tampoco le agrega o a mayor complejidad el que este supuesto sea diferente? No comprendo. La última, el supuesto de igual cantidad de productos a igual cantidad de transacciones. Tampoco, en realidad tampoco, porque podría ser un múltiplo o un submúltiplo, pero va a ser estable. La relación se va a mantener estable en el término igual. Okay. ¿De acuerdo? Entonces, diremos que el nivel general de precios de la economía nacional ha de ser igual al volumen de dinero dividido entre el volumen de producto. O, más bien, vamos a hacer la deducción paso a paso. El volumen total de producto es igual al volumen de dinero. No hay más recursos financieros que volumen de producto, ni volumen de producto que recursos financieros. Pero nosotros vamos a considerar aspectos de carácter tecnológico, de preferencias e institucionales que se resuman en un parámetro que vamos a llamar beta sub n. Beta sub n, que pertenece a los reales positivos y que representa aspectos de carácter tecnológico, institucional y de preferencias de la población que multiplican o submultiplican el volumen de medios líquidos de pago. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una teoría de los precios monetarios mal escrita aquí otra vez. Así. Quisiera saber si soy claro hasta este punto. Este es un parámetro y hemos explicado su origen, y esta es una cantidad de medios de pago puesta a disposición de la economía por el Banco Central. Por eso no depende de qué. Entonces, la definición de peso N del nivel general de precios es la de cualquier precio monetario. Tantos pesos por unidad de producto. 60 pesos por kilogramo de carne. Aquí serán tantos pesos por unidad de producto. 11. Y peso MT y como análogamente P sub MT será igual a beta sobre M Entonces, así, reemplazando
11 y 12. ¿Es M sub M o sub N? N. Este es N, ah, ya. Reemplazando 11 y 12 en 10, tenemos lo siguiente. P está igual a delta sub N, delta sub N, y esta es la ecuación que propongo como fundamental para analizar el tipo de cambio. Con conclusiones, por supuesto, que van mucho más lejos que las que se obtienen en estas ideas básicas de los libros de texto. Fíjense ustedes, aquí, en primer lugar, está un componente monetario o uno estructural al que vamos a definir como un conjunto de parámetros que se mantienen constantes, que son tecnología, preferencias, aspectos institucionales. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esto incluso lo podríamos suponer uno, no tendría mayor trascendencia. Pero los aspectos importantes, Amparo, este es el componente monetario. Este es un componente estructural que ya ha quedado separado del que antes considerábamos que era puramente monetario. Fíjese usted antes lo que teníamos.